Importante, este video es solo para fines educativos. No soy un asesor financiero certificado. No constituye asesoría financiera, recomendación de inversión ni consejo personalizado. Haz tu propia investigación, Dior. Las opiniones expresadas son personales. En un mundo donde todo parece previsible, hay algo que nunca falla: la imprevisibilidad. Un accidente, una enfermedad repentina, una avería urgente en el auto o en la casa. O incluso la pérdida repentina de un empleo. Estos no son escenarios de una película, son realidades cotidianas que millones de personas enfrentan cada año sin estar preparadas. Pero hay una herramienta sencilla, poderosa, casi invisible, que puede cambiar el rumbo de una crisis: el fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es una reserva de dinero destinada exclusivamente a cubrir imprevistos financieros. No es una inversión, no busca rendimientos altos, ni plazos largos. Su propósito es único: estar disponible, líquido, inmediato, cuando una situación inesperada amenace la estabilidad económica de una familia. En México, organismos como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, conocida como CONDUCEF, lo definen como un colchón financiero esencial para cualquier hogar. Imagina a una madre que, tras una neumonía súbita, debe llevar a su hijo al hospital. Sin fondo de emergencia, esa decisión médica se convierte en una ecuación de deudas, tarjetas de crédito al límite, préstamos con intereses abusivos o incluso dejar de pagar la renta. Pero con ese colchón, la historia cambia. El dinero está ahí, separado, tranquilo, como un refugio emocional y financiero. No es solo dinero, es paz de mente, es dignidad, es la capacidad de respirar cuando el mundo se derrumba. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, en México, más de 60% de las familias no cuenta con ahorro suficiente para cubrir ni un mes de gastos básicos. Esto significa que ante cualquier contratiempo, la mayoría no tiene alternativa más que endeudarse. Y el costo de ese endeudamiento es brutal: tasas de interés que pueden superar los 80% anual en tarjetas de crédito, o préstamos informales con condiciones desiguales. El fondo de emergencia, por el contrario, es una barrera preventiva. Evita que una emergencia se convierta en una trampa financiera de años. No se trata de tener grandes sumas desde el inicio. Se trata de empezar. De destinar, por ejemplo, 50 pesos diarios. De crear el hábito. Porque lo que importa no es la cantidad inicial, sino la consistencia. Un fondo de emergencia construido con pequeños aportes mensuales, durante meses y años, se convierte en una fortaleza invisible, pero real. Es el dinero que no se toca para vacaciones, ni regalos, ni compras impulsivas. Solo para lo urgente, lo ineludible, lo que pone en riesgo lo esencial. En términos prácticos, la regla más común es acumular entre 3 y 6 meses de gastos básicos. Si un hogar gasta 15,000 pesos mensuales en necesidades esenciales, vivienda, alimentos, servicios, transporte y seguros mínimos, entonces el fondo mínimo recomendado sería de 45,000 pesos y el ideal de 90,000 pesos. Estas cifras no son arbitrarias. Están respaldadas por instituciones como la CONDUCEF, el Banco de México y organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que destacan que la liquidez inmediata es clave para evitar el desbordamiento financiero. Guardar ese dinero no requiere complejidad. Una cuenta de ahorro remunerada, líquida, con retiros sencillos, es suficiente. Lo importante es que esté separada de la cuenta de uso diario, para que no se mezcle con el gasto rutinario.